Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Sendero Emocional, un podcast que en cada episodio exploramos las emociones desde una perspectiva profunda y práctica. Acompañados en este viaje lleno de reflexiones, tenemos una invitada muy especial donde abordaremos el tema en sintonía con el cuerpo y las emociones, una mirada desde el psicodrama. Hoy tenemos a Lucía Lozada. Ella es psicóloga, graduada en la Universidad Central de Venezuela, especialista en psicodrama y dramaterapia. Posee una credencial de ACC, de la International Coaching Federation, de la ICF, como coach organizacional y de equipo. Durante más de 16 años ha sido socia, directora y fundadora de Talentos en Acción en Latinoamérica, donde desarrolló la metodología TEA, aplicando técnicas de psicodrama en el ámbito organizacional para diagnósticos de competencias, entrenamientos y formaciones. Su experiencia profesional la ha llevado a más de 16 países en Latinoamérica y 4 de África, donde ha realizado Accent Center y formaciones sociopsicodramáticas en TEA, enriqueciéndose con la transculturalidad. De verdad que nuestra querida Miren tiene como dicen, un background bien amplio. Además, su pasión es enseñar, lo cual ejerce como docente en la Escuela Venezolana de Psicodrama y como mentora ella supervisa en el ámbito del coaching, de la psicoterapia. Es una formadora de corazón y tiene un lema bien interesante. Ella dice, si eres espontáneo y creativo, la vida es más ligera. Bienvenida a nuestro programa, a nuestro podcast Sendero Emocional. Miren, hoy de verdad que es un honor tenerte aquí y bueno, gracias por estar. No, gracias a ti, Ana María, por este espacio tan bonito y además con un nombre tan interesante y todo lo que tenga que ver con emociones es interesante para mí y me nutre y me gusta también hablar mucho sobre eso. Gracias de verdad. Me gusta, sí, ahorita que te oigo así, que te interesa y que veo que trabajas en un campo que para mí es sumamente importante. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué son las emociones, chicas? Así en términos más espontáneos, porque cada quien tiene una visión. Fíjate que hay gente que dice que hay emociones negativas y emociones positivas, y mi visión, tu visión a lo mejor es diferente. ¿Qué son para ti las emociones? Para mí las emociones es la sal de la vida, así de sencillo. La sal se usa para darle sabor a la comida, pero también se usa para preservar los alimentos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, creo que cuando nosotros hablamos de emociones, estamos hablando de un elemento que en estos tiempos las estamos viendo, las tenemos más presentes. La pandemia nos ayudó a que las tuviéramos ahí más cercanas y las pudiéramos palpar mejor, porque fue un espacio donde estuvimos con nosotros mismos a juro. ¿Ok? Y yo siento que eso aceleró un proceso que a lo mejor ya venía de conciencia de que la enfermedad puede ubicarse por las emociones, que las emociones pueden estar presentes en cualquier proceso de comunicación familiar, personal, pareja, organizacional. Entonces yo creo que, o sea, tengo más de 25 años trabajando, no sé, con ejecutivos, con gente que trabaja en organizaciones y el contacto con las emociones ha ido cambiando de 25 años para acá. O sea, cuando nosotros hacíamos una propuesta de intervención con ejecutivos en un banco o en una empresa de seguro o en una empresa de alimentos, ellos sabían que nosotros hacíamos psicodrama y nos decían, pero no coloques la palabra psicodrama. Ahora, cada muchacho recién graduado de psicólogo, educador, industriólogo, en la entrevista le preguntan, ¿y tú trabajas con psicodrama? Eso ocurre en Venezuela. A lo mejor en otros países todavía no, pero la realidad es que el psicodrama está presente en muchísimos países y hay países donde el psicodrama realmente tiene un peso. Nosotros tenemos hasta una escuela. Así que yo creo que las emociones han pasado también
por su transformación y su metamorfosis, chica, a lo largo del tiempo. Sí, y sobre todo la aceptación, que somos seres emocionales y que ya la ciencia, como dicen las neurociencias, te dicen que toda decisión es emocional. La gente habla de la racionalidad, pero sí es gestionar nuestras emociones. Vamos a ver, nosotros hoy vamos a trabajar con el cuerpo y las emociones. ¿Cómo describirías tú esa interacción entre el cuerpo y las emociones? Y sobre todo cuando se trabaja con psicodrama. Ok, fíjate, no, yo no voy a ahondar en lo que tiene que ver con salud porque no es mi tema, ¿no? Yo más bien es asociado a cómo a través del cuerpo vehículo podemos llegar a las emociones y a trabajar algunos elementos que pueden estar guardados por allí. ¿Ok? Yo no soy terapeuta psicocorporal, ¿ok? Pero he estado en manos de psicoterapeutas corporales. Eso es una maravilla, ¿ok? Y entonces, después de cierto tiempo en que tú estás asistiendo a ese proceso donde te están tocando tus músculos, descubres que las emociones están guardaditas, guardaditas allí en ese que es tu universo, que es tu piel, ¿no? O lo que está detrás de la piel. Entonces, es un territorio muy amplio la piel y los músculos también lo son. Sin ser mi experiencia o mi experticia, en el psicodrama nosotros como creamos un espacio de un escenario, escenas, donde hay un director, hay protagonistas, hay personas que hacen roles, porque los roles son importantes. Entonces, el cuerpo toma como el cuerpo. El cuerpo toma el escenario, toma lo que está ocurriendo allí. Y entonces hay técnicas como, por ejemplo, la escultura, donde tú le pides a la persona o a un grupo de personas, no importa en qué área sea, institución, organización, educación, que hagan con su cuerpo una escultura que represente cualquier cosa, proceso, el cierre de un proceso. Y ese cuerpo conecta con emociones, ¿ok? Entonces, la persona puede ser lo más racional del mundo, pero el cuerpo como vehículo lo va a llevar a que la emoción esté allí presente. ¿Okay? Quisiera hablar un poquito de psicodrama para que la gente que nos está escuchando tenga más claro, ¿no? Jacob Levi Moreno, que fue el creador del psicodrama, vivió en los principios del siglo pasado, cuando el psicoanálisis estaba en su boom, donde Freud daba charlas y estaba explicando todos sus procesos, ¿ok? Ese señor, estrafalario, que estudiaba medicina en Viena, judío sefardí, y se le ocurrió hacer cosas como, por ejemplo, en los parques de Viena, a los niñitos que estaban en los parques les decía que hicieran los roles de sus papás. Y los niños empezaban a imitar a sus papás y los papás se sorprendían mucho de ver qué estaba ocurriendo allí, porque se estaban viendo reflejados desde la mirada de ellos. ¿Ok? Eso implica cuerpo Claro. y eso implica emociones. Entonces, ese juego que hacía Moreno, que después lo llevó al teatro, creaba escenas en espacios donde la gente pagaba una entrada para hacer teatro de la espontaneidad, que así lo llamaba. Eso hace que la gente construya escenas que tuvieran que ver con su realidad. Imagínate, no sé, una novela como Por estas calles, una novela venezolana donde todos los Oye, días sí, ocurría, cada capítulo ocurría algo asociado a lo que estaba ocurriendo en el país. sí, Imagínatelo en un grupo de personas que asistieran a un espacio. Como el cuerpo, de alguna manera, está presente allí todo el tiempo. Es así. Ese Moreno se va a Estados Unidos y crea una escuela. Y entonces son cuatro pilares que tiene el psicodrama. Uno es la espontaneidad. Él dice que todos nacemos espontáneos, que lo vamos perdiendo a lo largo de nuestra adultez. La creatividad que está asociada a eso, que es el factor E o la espontaneidad. Los roles, que son importantísimos, porque de alguna manera nosotros ya nacemos con roles, y esos roles tienen que ver con emociones también. Y el tele, que es esa conexión que puedo sentir yo sin conocer a la persona o conociéndola muy poco, donde digo, mira, por piel me cae bien, me cae mal, el tele es importante. Son cuatro sí, pilares. ¿Okay? sí que Y todo decía, eso,
No sé Todo qué eso. tiene, pero me siento como que lo conozco desde hace tiempo, como Ah, me siento ahorita contigo. bueno, buenísimo. Eso está chévere. Eso es tele. Así es. Me encanta todo lo que dice. Fíjate que tú hablas de esos cuatro pilares. ¿Cómo trabajas tú desde la visión de esos cuatro pilares cuando estás aplicando coaching? Un poco, cuéntanos eso y cómo beneficia esto a la persona que va a una sesión de coaching asociada al psicodrama. Bueno, mira, fíjate, si tú fueras mi coachee, Ujú. yo te estoy observando que tú tienes unos lentes, que tienes unos audífonos. La gente no lo está viendo porque no están escuchando nada más. Tienes un fondo con un azul muy lindo que dice enciende la magia de tu luz y tiene como una hojita allí. Si tú estuvieras en una sesión de coaching conmigo, yo podría hacer algo como esto en mitad de la sesión. A ver, Ana María, si tus lentes hablaran en este momento, ¿qué dirían de lo que ha pasado en esta sesión? No, interesante. Y tú tendrías que hablar, o la solicitud es que tú hables desde la mirada de tus lentes. ¿Ok? Entonces, eso tiene mucho de psicodrama. También tiene de programación neurolingüística y de metáfora y todas esas cosas maravillosas que también están presentes en el psicodrama. Pero aquí lo estoy haciendo con mucho más dirección, por decirlo así. Siendo bien sistemático y bien de mira, Ana María, y, eh, y la mirada que puede tener tus lentes o la hojita que está arriba allí en tu fondo puede ser una mirada poderosa para ti en el momento de la sesión. La otra cosa es que dentro del psicodrama hay herramientas que son más sociométricas, que es otra parte del psicodrama, que Moreno hablaba de la sociatría, ¿sí? Eso fue algo que él desarrolló, como por ejemplo el átomo social o el sociograma, donde yo puedo pedirte a ti que hagas tu átomo social de, por ejemplo, la gente con la que tú trabajas. Ujú. Y ese átomo social, que es un gráfico tuyo, yo lo voy a ver porque tú me lo vas a mostrar, ese gráfico tuyo, que además es una foto del día de hoy a esta hora, tú vas a colocarte en el centro y hay unas órbitas donde vas a ir colocando a las personas que trabajan contigo, incluyendo tu jefe o incluyendo clientes o pares. Todo depende de lo que estemos trabajando. Cuando tú ves tu átomo social y ves la conexión que tú tienes o el tele que tienes con algunas personas más positivo y con otras más lejano o más negativo, eso te puede ayudar en tu proceso de coaching, en un rol como el rol ejecutivo, por ejemplo. O el sociograma, donde hacemos unas elecciones sociométricas, que también es una cosa como más compleja, pero que también puede apoyarte en el proceso de coaching o de psicoterapia incluso, no solamente coaching. Oye, es interesante conocer y darnos cuenta de tantas herramientas importantes y sobre todo cuando tú hablas de que hacemos ese sociograma, que cómo nosotros podemos identificar allí básicamente las situaciones problemáticas que se estén dando en esas interacciones sociales que se dan, por supuesto, dentro de una organización, incluso dentro de una familia, porque también nosotros podemos hacer un sociograma en una familia y mirar cuáles son los roles que se están jugando ahí. Así es. Fíjate, qué bueno que lo estás tocando, porque sí, evidentemente es una metodología que hay que estudiar, que hay que preparar bien, pero yo creo que lo más importante, y aquí me voy a tomar la licencia de decirlo, porque sé que puede ser muy interesante y yo puedo empezar a hacerlo como un juego. Resulta que cualquier cosa que nosotros hagamos con un grupo de personas, sea el contexto que sea, familia, organizaciones, instituciones, educación, siempre va a generar elementos de confrontación de alguna manera. Y ahí que aparecen de nuevo las emociones, Ana María. Entonces, qué importante es que si yo voy a hacer un test sociométrico donde la gente va a escoger, por ejemplo, Ana María la voy a escoger como líder para un proyecto, pero a Ana María no la voy a escoger para contarle un secreto, sino que para contarle un secreto voy a escoger a Juan,
Y cuando tú graficas eso y ves los criterios, proyecto y ves a Ana María en el centro porque tuvo varias elecciones, ¿verdad? Sé que electo a Juan en el centro porque es un tipo en la gente quiere contarle sus secretos, pero Ana María es Isla en ese mismo criterio. Cuando Ana María es Isla, es decir, que no tiene elecciones, ¿qué ocurre con Ana María? ¿Qué se está llevando, Ana María? ¿Cómo estamos procesando eso? Porque si nosotros como facilitadores no estamos preparados para procesar una información de esa naturaleza, puedes hacer es echar a perder todo lo que estás Claro, haciendo. Al claro. contrario, o sea, tienes que ver cuál es la madurez que tiene el equipo. ¿Cuál es la madurez del líder de ese equipo? ¿Qué va a hacer el líder con eso? Muy importante, ¿verdad? ¿Cuántas horas dispones tú para trabajar con ese equipo? ¿Es un encuentro de 2 horas? ¿Es un encuentro de 3 días? Hay una diferencia. Sí, Entonces, claro que la gente. ¿cuánto puedo profundizar yo? ¿Cuánto riesgo puedo tener? Puedo preguntarle a la gente, nosotros tenemos los resultados aquí, ¿ustedes los quieren ver? Esa es una buena pregunta. Claro, y si te dicen no, Y ojalá dijeran no en el caso de que no hubiera la madurez. El tema es que digan sí, exacto. vamos para adelante y después Ah, vamos a recoger los vidrios. Entonces yo creo que eso es muy importante porque los que lo tenemos que pulsar somos nosotros, sí, no nuestra audiencia. sí. Eh, O sea, empezamos a hablar del movimiento del cuerpo, el psicodrama, cómo, cómo se da ese movimiento. Fíjate, tú hiciste tu psicodrama y como tú dices, el cuerpo pues habla. mm. ¿Cómo calibras tú y qué técnicas utilizas básicamente para trabajar esos procesos con el movimiento corporal? Porque me gustaría mucho, porque tú dijiste algo que me llamó la atención, hablaste al inicio de cómo el cuerpo tiene memoria emocional, o sea, los músculos, la neurofisiología del cuerpo tiene memoria emocional. ¿Cómo se podría trabajar los movimientos para destapar las emociones que puedan estar ocultas y puedan estar afectando mis relaciones laborales, mis relaciones interpersonales en general? Pero yo sí creo que es importante el trabajo porque la gente pasa la mayor parte de su vida en sus trabajos, relacionándose con personas ajenas a su familia. Yo creo que aquí lo más importante es que entender que hay personas que no tienen conciencia de su cuerpo, que el cuerpo sirve para ir al gimnasio, para alimentarse, para tener relaciones sexuales, sexo, disfrute, bailar, puede ser, ¿ok? Pero que el resto de algunas actividades no tienen conciencia, ¿ok? Yo creo que, y por eso vuelvo a hacer un llamado a lo que nos ocurrió en la pandemia, ¿ok? Porque quisiéramos o no, teníamos que estar en contacto con nuestro cuerpo, porque no había mucho más que hacer. Entonces, el cuerpo en diferentes espacios, en diferentes dimensiones. En el mundo organizacional hay mucha gente que no tiene conciencia de su cuerpo. No le vamos a dar de un día para otro la conciencia. Y no está tampoco en tus manos, Pru, darle la conciencia a las personas. Tú haces las cosas, usas lo racional también, porque eso ancla, Claro, eso es importante también. ¿Por qué? Porque lo emocional vulnera. Tú no puedes vulnerar a una gente que trabaja en el mundo organizacional. Que cuando termine tu taller, donde se abrazaron, se besaron, ¡ay, qué chévere! Todo. El lunes se van a volver a ver y tienen que tomar decisiones, y tienen que lograr objetivos, y tienen que, o sea, todo lo que ya sabemos, la cadena de servicio, ok, todo lo que ya sabemos. Entonces yo creo que más que, más que hacer, bueno, por lo menos yo, ese es mi estilo, ¿no? Hay gente que a lo mejor piensa que sí es importante profundizar en el mundo emocional. Yo prefiero más bien decir, bueno, mira, las emociones están allí, son 5, hay un acrónimo que se llama Marta, que es miedo, amor, rabia, tristeza y asco, ¿no? Y le pones la película o le muestras la película intensamente, intensamente. ¿ok? Y eso está racional, eso lo tienes aquí en la cabeza, ¿ok? Y después eso lo va llevando a, ok, si tú tuvieras que hacer una cultura de rabia, ¿cómo sería? ¿Qué frases están asociadas a la rabia? ¿Cuáles son las emociones que organizacionalmente no son permitidas o son vetadas? Y te van a decir la rabia.
es una, y la tristeza también, Sí. sobre todo la tristeza. La Bueno, red pero, todavía tú puedes agarrar, mandar un correo en mayúscula y en rojo. ¿Ok? Y bueno, y van a decir, bueno, está defendiendo sus derechos, pero la tristeza. ¿Qué persona en el mundo organizacional se muestra vulnerable fácilmente? No es sencillo. o sea, Yo creo que compasa con el es un otro mundo. por la pérdida de un compañero de trabajo, porque se fue, porque lo despidieron. Mira, No, aquí las organizaciones quedaron desmanteladas en un año en Venezuela, un año donde, bueno, varios años donde hubo desmantelaciones de organizaciones, de gente que se iba a pasar vacaciones y se quedaba donde se iban y renunciaban en donde se estaban yendo. O sea, es una cosa muy fuerte. Eso es y se duelo vivió ese migratorio. duelo, fíjate que, y se vivió ese duelo en las organizaciones venezolanas, cómo se abordaron esos procesos, porque de verdad que acabas de tocar un punto sumamente interesante. Yo me acuerdo, Desconozco, mira, desconozco fíjate, las intervenciones que se hicieron al respecto, pero eso estaba ocurriendo. sí, pero fíjate que me hace recordar cuando yo llegué a Personal y dice, yo me fui, o sea, yo me vine, que me voy, o sea, yo no me vine de vacaciones, yo siempre venía y me voy. Y recuerdo que una chica en Personal, yo le dije, no, es que yo me voy a vivir a Estados Unidos. Y la muchacha se ha parado de la silla, se tiró en el suelo y me dijo, si usted que nos da tantos talleres se va, ¿cómo vamos a quedar nosotros? No, no. Y se acostó en el suelo. O sea, es impresionante, o sea, ahorita acabo de recordar eso, como tú acabas de decir, o sea, el sentimiento que eso generó que se fue, bueno, no fuimos, no porque quisimos, sino por que la vida, la situación país nos obligó. Pero fíjate qué interesante que estás trayendo eso y gracias, Ana María. Es muy conmovedor. Ella se dio el permiso de decir que no. Sí. ¿Tú sabes la cantidad de gente que no? Que se queda callada. Que llega a su casa contándoselo a su esposo, a sus hijos, que llora en la almohada y dice, oye, se va Ana María, imagínate tú. Eso a mí me impactó muchísimo, porque, pero me imagino que se dio el permiso porque yo mientras estuve allá trabajé muchísimo educación emocional con mis compañeros de trabajo para la comunidad, pero eso a mí me impresionó tanto. Yo decía, wow, pero sus emociones no pueden depender de que alguien esté ahí para apoyarte solamente también. Esa Mira, gestión interna, yo con mis distinciones y con mis herramientas, recuerdo que hubo un momento en que yo dije, no puede ser que también se vaya fulano, que también se vaya Menganza. O sea, un momento en que yo misma decía, wow, qué fuerte todo esto, ¿no? Y no, y además de todo eso, que ese podría ser otro podcast, claro, toda la presión de la gente diciendo, pero tú tienes un pasaporte español, ¿cómo es que tú no te vas? Espérate, ¿qué pasó? Yo no, espérate, no está en mi plan. claro, Otro lado. Pero bueno, la emoción, mi amor, las la emociones. emoción. Claro, Fíjate la que emoción desbordada también es terrible. O sea, yo creo que lo racional y lo emocional tienen que estar en equilibrio. Bueno, tienen que estar, no, sí. ojalá estuvieran, Ojalá, ¿no? claro. Yo digo, hay que conectar cómo es el cerebro con el corazón y trabajar bastante el equilibrio emocional, que no es una situación fácil, porque yo creo que desde la infancia hay mucha represión emocional. Mira, yo ahorita veo a mi hijo con crianza saludable, ¿no? Porque él tiene ahorita esto de la crianza saludable y yo me fascino cuando acompasa a su hija en la tristeza. Yo decía, wow, a mí no me criaron así. Y yo cometí muchas de las cosas, o sea, como por tradición cultural, ¿cómo criamos a nuestros hijos? Bueno, ahora ya te dice de 3 años, estoy muy triste, abuela. Ya sea así, se queda triste. Entonces, yo veo, o Wow. cuando tiene rabia, le dice, yo entiendo, hija, que tengas molestias, pero no se puede. Cuando le dicen un no y llora, y entonces la dejan que drene, y eso me parece fantástico. Y la película que tú acabas de mencionar, Intensamente, es de verdad, un manual importante que los padres deberían tomar en cuenta para el trabajo emocional, porque desde allí viene toda esa represión que después yo siento que la llevamos a todos como dicen, los roles que vivimos en nuestra vida. Y al cuerpo, al cuerpito, la Sí, llevamos al cuerpo. ajá, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo identificar una emoción que está guardada en mi cuerpo? Ok, Un, fíjate. un poquito, unas estrategias allí para identificar emocionalmente qué emoción tengo yo atrapada en mi cuerpo. Mira, yo me iría.
por algo que para mí es básico, porque soy actriz, estudié teatro, ¿verdad? Wow. Entonces, claro, hay una cosa que tiene que ver precisamente con la construcción de los personajes. Cuando tú construyes un personaje, lo construyes o desde adentro, creas una historia, te la imaginas, una persona que come, que le gusta, cómo fue su infancia, cómo era su mamá, cómo era su papá, conoció, en dónde vivía, cómo era su calle. Todo eso lo construye desde adentro y eso va creando el personaje emocionalmente. Y hay otra manera de construir personajes que es desde afuera. Mm, Empiezas a caminar, si tú hablas así, ¿verdad? Si tú hablas así, es diferente a hablar así. Y cómo es eso que el cuerpo te está llevando puede crear emociones también. Entonces es muy interesante porque yo esto que te estoy contando a ti se lo he dicho a un punchí y le he dicho, mira, hay dos maneras de construir personajes, ¿cómo crees tú que esto te puede ayudar para tu rol en la organización? Ay, mira, no lo había pensado, si camino de tal manera, ¿qué ocurre con la gente que me rodea? ¿Qué imagen, ajá, y qué imagen estás creando? ¿Qué imagen estás construyendo? Entonces, esa es una de las cosas. La otra cosa es que, por supuesto, mi mirada psicodramática de ver gente moviéndose en un escenario por mucho tiempo, por muchos años, ¿verdad? En grupos y todo eso, hace también que tenga como esa mirada para captar cuando alguien hace así, por ejemplo, en una sesión de coaching, ante una pregunta, ¿no? Entonces tú puedes decirle, fíjate que cuando te hice esa pregunta, observé que te echaste para atrás, sin juicio, ¿eh? Nada claro. más le dices lo que Lo que estás ella, mirando de manera exactamente, oye, no me descriptiva. he dado cuenta, dice la persona, y empieza a decir algo. Esa es una manera. La otra manera es, por ejemplo, Ana María, dime con tus manos cómo te sientes en este momento. Entonces tú haces el movimiento con tu mano, haz un movimiento con tu mano, Ana María. Ajá. Entonces yo agarro y hago esto. ¿Cómo lo ves tú cuando lo ves doblado por mí? Eso es doblaje. Claro, ¿Qué ocurre contigo cuando yo hago esto y además estoy sonreída? Y a lo mejor el momento no es para sonreír, vamos a suponer. claro. Entonces imagínate el golpe que tú recibes al ver tu imagen. ¿Ok? Ah, incluso lo online es muy bueno porque el online te permite verte. Esa es otra cosa Sí, interesante que no tiene lo presencial. Entonces, el cuerpo, yo lo uso así, o sea, uso las manos, le digo a la persona que se ponga de pie, que haga algo con su cuerpo, que se mueva por todo el espacio, que utilice el espacio, aun cuando sea online, ¿ok? Y no me importa que tenga un fondo atrás y que yo no la esté viendo a la persona. La persona cuando se sienta, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó contigo? Cuando yo arranco una sesión de coaching, hago un centramiento donde le pido a las personas que respiren, le respiro con ellas, me quito los lentes, lo acompaño en ese respirar y le digo, identifica qué parte de tu cuerpo en este momento es la que sientes más fuerte para esta sesión. Y más nunca toco ese tema, eso queda allí. Si quieres tocar esa parte de tu cuerpo y tú ves que la gente se toca, ¿ok? O sencillamente manda la energía. Y ahí comienza la sesión. Entonces, es una conexión con tu cuerpo. Y eso es claro. importante. Para mí eso es importante. Y yo misma Descu- también lo hago. descubrir qué me está hablando mi cuerpo, qué me está diciendo mi cuerpo, es importante. Pero se me ocurre, es como, ¿sabes que hay como manuales, se podría decir, que te dicen si te duele tal parte del cuerpo, puede ser esta emoción, esta emoción puede estar relacionada con esto? Un poco que nos hables para que la gente de repente escuche y dice, wow, me está molestando mucho el estómago, puede estar relacionado con esa emoción que escuché y puedo buscar ayuda, eh, porque a veces la gente siempre, a mí me llega mucha gente con dolor Mm. en la espalda, o sea, un dolor de peso. Mira, yo no, como te dije, esa no es mi área de experticia. Hay muchos libros que tienen información. Estar en contacto con psicoterapeutas corporales, he aprendido alguna cosa de lo que ellos dicen, ¿no? Eh, Creo que es importante, sea cual sea el síntoma que tengas o lo que sientas el dolor, tener conciencia de que estás pasando algo contigo, con tu cuerpo, lo estás llevando al cuerpo si se repite, ¿ok? Por supuesto que también puede haber elementos somáticos puros, ¿no? Pero sí hay.
posiblemente mucha relación con eso, ¿no? No me atrevería a decir, por ejemplo, que el estómago está asociado a, o que el dolor, sí podría decirte que esto tiene más que ver con el control. Las personas controladoras necesitamos estar viendo así como que las cosas, ¿no? Con más, y eso hace que aquí se genere un dolor. Pero también la gente que pasa muchas horas en una computadora, como somos nosotros, no podemos sentir ese dolor. O sea que también hay otra realidad, que es cuántas Sí, horas estás pasando Juan, enfrente de tu computadora. sí, pero también, yo siento que también cuando pasas muchas horas en la computadora, aunque sea tu trabajo, también puede estar relacionado con evasiones Por de supuesto. contacto con la gente con quien vive, porque como tú hablaste hoy de la pandemia, fue el año donde hubo mucho más divorcios, estuve leyendo, donde hubo más divorcios porque la gente no tenía convivencia, entonces todo esto de alguna manera, o sea, ha influido Todo en lo que estaba tú afuera. dices, en reconocer cómo es realmente mi vida. Así es. Si de verdad estoy en bienestar o en malestar, y eso le cuesta mucho a la gente porque la gente cuando está se confunde mucho el bienestar con momentos de alegría y no se dan cuenta que el bienestar es un estado Es así. con lo bueno y con lo no tan bueno, como yo nunca digo lo malo, yo digo con lo no tan bueno. Mm, Entonces, fíjate que tú, ¿cómo el psicodrama ayuda a esa resolución de conflictos? Más bien la pregunta es, ¿puede ayudar a a la resolución de conflictos, a traumas del pasado? sí, fíjate, un psicograma clásico, vamos a decirlo así, ya no técnicas asociadas o trabajadas en coaching o en psicoterapia uno a uno. Un psicograma clásico con un grupo te pone en contacto precisamente, primero se hace un caldeamiento, que es como un rompehielo específico, que tiene como objetivo que las personas precisamente haya un protagonista, así se llama, ¿verdad? Salga un protagonista y vaya al escenario, ¿verdad? Se ponga en manos de un director. Entonces tenemos escenario, protagonista, director, ¿ok? Esa persona camina por ese espacio. Es que cuando hice el caldeamiento me acordé de tal cosa, etcétera, ¿no? Pudiera ser cosas del presente, pudiera ser cosas del pasado, y también puede ser cosas del futuro. Tengo miedo porque el martes tengo la defensa de mi tesis, mi proyecto de investigación, ¿verdad? Y yo tengo miedo porque ahí va a estar no sé quién, va a estar no sé quiéncito, eso también es algo que se puede trabajar, no solamente cosas del pasado, También del ¿ok? futuro. También del futuro. De hecho, hay una técnica que se llama realidad surplus dentro del psicodrama, que tiene que ver con el futuro. Entonces, claro, esa persona dice, bueno, es que yo recuerdo que esta tesis de grado me recuerda a cómo era mi papá cuando yo entregaba una nota. Ah, Y me voy para la escena del papá entregando la nota, cuando ya entregaba la nota. ¿Verdad? Y creo la escena, la persona la va recreando. Traigo gente que hace roles, ¿ok? La persona escoge las personas que representarán a su papá, que representan a lo mejor a un hermanito, que representan un televisor que estaba en la sala en el día de la conversación. Y ese televisor también va a hablar, o solamente habla el papá, ¿ok? Se hace el reverso de roles para que la persona muestre la escena. Nosotros no estamos al cabo de saber si esa escena es real o no, si así fue que ocurrió. Esa es su realidad. El director tiene que tener muy clara su hipótesis para ir llevándolo a trabajar eso. Y terminamos con la escena de la defensa de tesis, que es una escena futura, pero que ya está trabajado lo que ocurrió en el pasado. claro, porque Esto está suena trabajando. muy mágico, esto suena Sí, muy mágico, obviamente, pero bueno, este es un proceso que se estudia, son muchos años de aprendizaje y se van haciendo cosas, ¿no? Entonces, sí se pueden trabajar cosas del pasado del futuro y del presente. Es y del interesante. presente. Es interesante porque fíjate que también me hiciste llevar a lo que está haciendo mucho las constelaciones familiares, que están haciendo mucho psicodrama, trabajan mucho con el Tú sabes psicodrama. que mucha gente las confunde y son cosas diferentes y hay que tener como Y cuidado. eso te iba a Sí, comentar, porque yo le estaba, sí. una chica hizo más o menos una sesión de psicodrama y me dijo que ella se consteló una situación que vivió en su vida. Entonces, cuando me cuenta los hechos, básicamente era psicodrama, o sea, la hicieron vivir de alguna manera como la situación que vivió, claro, la ayudó muchísimo, pero
era básicamente un psicodrama a través más o menos de una hipnosis dirigida, porque fueron trabajando elementos de la vivencia que tuvo en ese accidente que no la dejaba, Claro. no la dejaba dejar a su hija salir, tenía miedo de manejar y la ayudó mucho. Pero al final yo, cuando ella me cuenta la historia, te digo, o sea, no era, ay, es que constelé, hice un proceso de psicodrama. Ojalá haya estado en buenas manos, porque eso es muy Sí, importante. sí, Eso es muy yo importante. pienso que sí, yo pienso que sí, porque trascendió la situación y cambió su vida. Entonces quiere decir que sí le ayudó, Claro. ¿no? Que sí le ayudó. O sea, que el psicodrama ayuda muchísimo a transformar la vida de las personas y es una manera lúdica, desde mi Sí, punto de se podría vista, decir que es, lúdica porque cla- hay elementos lúdicos allí. No sí, siempre son lúdicos, no, pero pero pues, porque fíjate que la gente cuando va a asumir un rol en mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocada, en un drama lo hace desde el juego y empieza, como sí. tú dices, a emerger la memoria emocional que tenemos, definitivamente, y la vamos, o sea, vas trabajando como cómo desbloquear esa memoria emocional. ¿Qué estrategias te han dado a ti mayor resultado en esos momentos? Porque cuando tú estás, me imagino, en ese proceso de psicodrama, tú vas identificando situaciones que tú no las dices con el dedo, pero a través de esas preguntas para que las personas tomen conciencia de lo que les está sucediendo y de verdad se puedan ver cambios. ¿Podrías contar alguna anécdota así que evidencie esas transformaciones? Yo no me atrevo a decir evidenciar transformaciones, porque eso, para hacer eso tendría que ser el seguimiento de la persona en el tiempo. No me atrevo a Mm, decirlo, ¿no? Tengo psicodramas memorables míos dentro de la escuela, de mi formación, y hay psicodramas memorables dentro de la escuela, ¿ok? Por respeto no lo voy a contar claro. porque, bueno, obviamente no, pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Y es que yo creo que hay otro elemento que también tiene el psicodrama. Habíamos hablado del director, habíamos hablado del protagonista, del escenario, los yo auxiliares, que son esos roles, esas personas que hacen roles, ¿verdad? Que además lo hacen desde su propia tele. O sea, yo Mm. le voy a meter mi elemento en la pecera del otro, pero el otro me va a decir si eso es así o no. Esa es la diferencia con otras técnicas, porque yo verifico como director si el protagonista está de acuerdo con lo que está haciendo el yo auxiliar. Porque si no está de acuerdo, mira, no es. Pero hay un quinto elemento, además de esos cuatro que ya mencionaba, que es la audiencia, es el grupo. Y en el psicodrama clásico, cuando es grupal, el grupo resuena y se utiliza también para trabajar. Del grupo surgen los auxiliares. Los grupos, pues una persona en audiencia puede levantar su mano y decir, yo quiero ser el papá, le dice el director. Mm. Se sale el que estaba haciendo el papá, que lo había escogido el protagonista, y tengo otra versión de un papá en una escena específica. El protagonista puede que diga, eso no me suena. Pero ¿qué pasa si el protagonista se da cuenta de algo con una frase que dijo esa persona desde el tele? ¿Qué vuelco le da al psicodrama, a esa escena, que el director puede sacar provecho para completar? O sea que es muy interesante. Sí, sí, Las interesante. transformaciones se ven allí. Cuando la persona termina un psicodrama que ha sido muy profundo, hay psicodramas horizontales y psicodramas verticales. Los horizontales son una escena, dos, pero que no profundizan al pasado. Pero un psicograma vertical, cuando la persona termina de hacer su psicodrama, a veces no recuerda qué pasó en el psicodrama. Wow. Como una, sí, no sabría cómo, no quiero usar la palabra trance, pero es lo que me viene. La persona está metida en su realidad, en su cosa, explorando cosas, ¿no? No, muy interesante, de verdad Sí, que sí, lo es es. interesante. Entonces, ¿cuáles serían, para cerrar, los beneficios que nos trae que trae el psicodrama al coaching y cómo abrazas esos beneficios? Mira, yo creo que
Una inversión de roles siempre es bienvenida en una sesión de coaching, como te explicaba un poco, si tus lentes hablaran, ¿verdad? O si ese fondo azul que está detrás de ti en este momento dijera algo, ¿no? Yo utilizo cosas, objetos transicionales, Ah. ¿ok? Lo estoy mostrando, pero no lo va a ver las personas del podcast. Tengo una osita que se llama No, sí lo Dorotea. van a ver, porque este podcast en Spotify no se ve, pero en YouTube ¡Ay, sí. chévere! Buenísimo. Bueno, ella es Dorotea y ella es testigo de muchas cosas en mis sesiones. Ella es muy bocona y es muy, un poco chismosa, ¿no? Pero tengo por aquí una es Toby, él es inglés, él es diferente, un poquito más discreto, pero ambos forman parte de mis procesos dentro de, De las de, sesiones de de coach. la sesión. Utilizo cosas como esta, que es Ujú. un portateléfono, pero que tiene carita, tiene brazos, ¿ok? Y es transparente. Y yo ahí puedo decir, ajá, Ana María, si esta fueras tú, ¿qué estaría aquí atrás, por ejemplo? Y eso alimenta el proceso. Y trabajar con metáforas. Yo trabajo mucho con metáforas, metáforas lingüísticas. Le pregunto a la persona, ok, esto que me estás contando, si fuera un animal, un vegetal, un mineral, ¿qué sería? Y la persona escoge qué es. O qué color tiene esto en comparación con lo que hablamos hace unos minutos. Ah, no, esto es rosado. Y lo del anterior, no, el anterior era como marrón. Ok, y eso lo utilizo en la Claro, sesión y vas y trabajando. voy trabajando con los colores, etcétera, ¿no? Y la Ay, gente lo utiliza en la siguiente sesión, ¿se acuerdan? Bueno, esto es más rosado, esto ya no es marrón. Ah, ok. O sea, entonces voy trabajando, haciendo como pequeños anclajes con elementos, y por supuesto el cuerpo también, cuando la persona se mueve, ¿ok? O utiliza tus manos para expresar lo que estás sintiendo en este momento, o ponte de pie y muévete y haz con tu cuerpo algo que demuestre lo que está lo que ocurriendo. O estás. cierra esta sesión con tu cuerpo, ponte de pie y muévete, y le saco una foto y después se la mando, cuando es online. Oye, es una buena técnica, una buena Sí, técnica. Me parece sí, genial lo que me acabas de decir. Me encantaría que cerraras con algunas palabras, que dieras tus redes, porque claro, no sabemos quién te escucha y quiera claro, estar, cómo es hacer contigo una sesión, aunque sea online, de claro. psicodrama, porque se oye hiper interesante, porque es como trabajar, como tú dices, cómo hacer que salga toda esa memoria emocional que nos está paralizando o está obstaculizando muchas cosas en nuestra vida. Bueno, mira, yo ofrezco sesiones de 30 minutos, yo las llamo conversaciones. Y en esas conversaciones pues conozco a la persona y puedo también hacerle algún ejercicio. Eso lo hago con mucho gusto. Eh, También ofrezco mentorías ya para las personas profesionales como tú o facilitadores, ¿ok? Psicoterapeutas que quieran utilizar elementos psicodramáticos que se parezcan a ellos. Como digo yo, no Oh, vas a hacer algo que no sea parecido a ti, que tenga tu estilo y que complemente sin necesidad de estudiar psicodrama, eso también es factible. Y tengo una masterclass que es especial para personas que dan clase, que son formadores o que son facilitadores. Una masterclass grabada que dura 2 horas y media, que incluye una mentoría. oh, Y sí, sí, está muy interesante. Y la persona sale con 4 herramientas ya para trabajar con grupos en facilitación o en docencia. ¿Ok? Y bueno, mi Instagram es @coach_psicodrama, psicodrama con la P, ¿ok? En LinkedIn estoy con mi nombre, miren, Lucía Lozada Muguruza. Tengo muchos contactos en LinkedIn, me gusta mucho esa plataforma. Y también tengo una página de Facebook que se llama Psicodrama y Coaching, que también tengo una página en LinkedIn que se llama Psicodrama y Coaching. oye, Esa es la que manera. es bien interesante, de verdad que es súper agradecida, me voy tan feliz y con ganas de, ¿cómo es? De profundizar en el psicodrama, porque el psicodrama es una herramienta valiosísima y para el coaching, porque ahí puedes, como dices tú, emerger todas esas situaciones que no nos damos cuenta. De verdad Así que es. gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias a ti, Ana María. Saludos a todos.